Dios le bendiga. Bueno, vamos a comenzar ahora una serie de videos sobre la segunda epístola de Juan para reforzar un poco toda la clase de epístolas generales, para que podamos tener tiempo de explayarnos en otras cartas. Hacemos esto virtual, todo lo que tiene que ver con la segunda y la tercera epístola de Juan. Cuando uno lee esta epístola, ve mucho de la vida de la iglesia primitiva. Cuando empecemos a leer nos vamos a dar cuenta cómo vivían, los problemas que tenían, el amor que se tenían. Así que los invito a que podamos recorrer esta primeramente segunda epístola de Juan. Cuando nosotros hablamos de la epístola de Juan, tenemos que considerar que durante mucho tiempo hubo algunas dudas sobre quién era ese anciano que aparece, ¿no? El anciano. Si era Juan, si era otro Juan, pero bueno, al mirar un poco y al leer y ver el estilo, que es muy parecido al de Primera Juan, tenemos que llegar a la conclusión de que es Juan el apóstol. Él fue el que escribió estas cartas, también la fecha, que habla entre fines de los 80 y comienzo de los 90 después de Cristo, nos habla de que era la época donde Juan estaba en su vejez y comenzaba a escribir cartas a las iglesias para contar un poco cómo se debía manejar la iglesia. Así que vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que ver es cómo era el cristianismo primitivo, ¿no? Cómo se manejaba. Bueno, ellos se les llamaba los del camino. ¿Por qué? Porque andaban continuamente por los caminos predicando la palabra. Las dos formas de predicar y de bendecir a las iglesias, a las casas, ¿no? Porque las iglesias eran los hogares, y esas iglesias locales, en poblados, en pueblos y en ciudades, era por medio epistolar, por medio de las cartas, o si no, los apóstoles y otros viajaban, caminaban hacia ese lugar para poder predicarles y enseñarles el Evangelio. Esto era primeramente un trabajo muy riesgoso, porque en los caminos, Pablo lo cuenta, sufrió asaltos y problemas y luchas. Además, ellos no tenían los medios como para poder trasladarse, sino que ellos vivían de lo que podían, y a los lugares donde llegaban, Pablo lo dice también, con sus propias manos él trabajaba. Entonces andaban por los caminos y llegaban hacia los poblados, y se cuenta que las posadas no disponían de comodidades, tenían mala fama, corrían tanto peligro los creyentes viviendo en esas posadas que en el mismo camino, ¿no? Porque había problemas no solamente con los ladrones, sino también los problemas de persecución. Entonces lo más correcto era que estos evangelistas, los apóstoles y discípulos pudieran dormir y ser recibidos por familias cristianas. Ese era el estilo que se usaba en aquel momento. Entonces el mejor lugar para dormir, para posar, era junto con sus hermanos en la fe. Pero había un problema. Ya aquí, en esta época, problemas que habían comenzado en los primeros años, ya al final del siglo se estaban agudizando, que era el problema de los falsos profetas. Los falsos profetas también eran itinerantes, ¿no? Y iban de pueblo en pueblo predicando una falsa doctrina, se hacían pasar por creyentes, se los recibía, se metían en la iglesia y traían conflictos muy grandes a la iglesia por la falsa enseñanza. Entonces Juan escribe sobre eso, dice: a los que son de Dios, a los que son creyentes, recíbanlo como si fuera el Señor, pero tengan cuidado y no dejen entrar a los falsos profetas. Por aquella época comienza también a escribirse, dentro de una segunda generación de creyentes y tercera, que comienzan a escribir
manuales de estudio bíblico o de teología cristiana. El más famoso y el más importante fue la Didaqué de los Apóstoles. En esa Didaqué era como una especie de catecismo donde se le enseñaba no solo a los niños, sino también a los grandes, a los que se convertían, la doctrina de los apóstoles, el fundamento apostólico. Y era muy utilizado en ese tiempo. En la Didaqué aparecen dos capítulos, que creo que es el 11 y el 12, donde habla del peligro que hay con estos evangelistas itinerantes que no predicaban una sana doctrina. La Didaqué vio ese peligro, los discípulos vieron ese peligro y lo volcaron en esa enseñanza. Me parece que es importante que les pueda leer algunos párrafos de la Didaqué de los Apóstoles que nos hablan de los peligros de aquella época y cómo vivían. Les transcribo algunas cosas, les leo algunas cosas. Dice: a cualquiera pues que llegue hasta vosotros para enseñaros esas cosas ya mencionadas, recibidlo. O sea, cualquiera que entre, que llegue a una iglesia para enseñar sana doctrina, recíbanlo. Pero, si el maestro mismo os enseña otra doctrina para pervertiros, no lo escuchéis. Pero si es para el crecimiento de la justicia y del conocimiento del Señor, recibidlo como al Señor. Y en lo tocante a los apóstoles y profetas, de acuerdo con el mandato del Evangelio, así haced vosotros. O sea, si venía un hermano y enseñaba la palabra y era enviado y tenía las cartas de recomendación y cuando predicaba la palabra, enseñaba sana doctrina, recíbanlo, ¿no? Les decían, recíbanlo. Y después dice que todo apóstol que llega a vosotros sea recibido como el Señor. Acá está hablando de apóstol como enviado, ¿no? No está hablando de los 12, sino que está hablando de aquellos que eran enviados, misioneros, a predicar la palabra. Les repito, que todo apóstol que llegue a vosotros sea recibido como el Señor. Y que se quede un día, y si lo necesita, el siguiente también. Pero si se queda 3, es un falso profeta. ¿Qué estaban estableciendo acá? Estaba estableciendo una característica que tenían que tener aquellos que eran enviados. O sea, podían enseñar en 1 o 2 días. Podría haber alguna excepción y quedarse unos días más porque la iglesia lo pedía. Pero si se querían quedar más tiempo, era porque era el oficio de ellos. Ellos querían vivir de eso. Se quedaban, enseñaban y vivían de arriba. Esa sería la palabra. Entonces, dice, cuando el apóstol se marcha, que no lleve sino pan hasta que llegue a su posada. Pero si os pide dinero, el tal es un falso profeta. ¿Se dieron cuenta qué bueno sería aplicar esto a estos tiempos, no? Si les pide dinero, es un falso profeta. Después dice, cualquiera que diga en el espíritu, dadme dinero o cualquier otra cosa, no lo escuchéis. Todo el que llega en nombre del Señor sea recibido, y luego cuando lo hayáis probado, por medio de la doctrina, por medio de la verdad, sabréis por qué tendréis entendimiento para distinguir entre la mano derecha y la izquierda. Si el que llega es un forastero, ayúdenlo en lo que puedan. Mas no se quedará entre vosotros más de 2 o 3 días, a menos que sea necesario. Lo que decíamos antes, si es necesario, si está enseñando una doctrina fundamental, si se tiene que quedar porque la misma iglesia se lo pide, está bien. Pero si él insiste en quedarse entre vosotros y es un artesano, déjenlo trabajar y comer. Pero si no tiene oficio, acuérdense de lo que aprendieron, según nuestro juicio. Cuidad de que no viva ocioso entre vosotros si es un cristiano, pero si él no quiere hacer esto, es un traficante de Cristo. De los tales, cuidaos. ¿Cómo se les llamaba a estos falsos maestros?
traficantes de Cristo, aquellos que querían ganar dinero con Cristo, aquellos que pedían dinero. La Didaqué decía, cuidado. Aquellos que se querían quedar más tiempo, la Didaqué les decía, cuidado. Aquellos que no enseñaban la doctrina de los apóstoles, la Didaqué decía, cuidado. Y a estos, ¿cómo se les llama? Traficantes de Cristo. Aprovechadores de la doctrina de Cristo. Ese era el problema que tenían. Por eso Juan escribe en ese tiempo, ¿no? Era un problema grave, era una circunstancia grave la que estaban viviendo. Entonces Juan escribe en ese tiempo preocupado. Él escribe a una mujer en Éfeso. Por lo menos la palabra nos da a entender, dice, a la señora elegida. Esto puede ser algo real o puede ser algo como una especie de ilustración, ¿no? Como un alias. Puede ser real o puede ser un alias. Es muy probable que esta señora, como decía, es una ilustración de la iglesia. Esta señora que tiene hijos y que algunos andan en la fe, quiere decir que otros se desviaron, puede ser que sea la iglesia, ¿no? Pero también la palabra señora, acá la traducción del griego, quiere decir Marta. Entonces es probable que también sea una señora con un nombre, una persona física a la que Juan le está escribiendo. Pero a veces es llamativo cuando habla de esta señora, cómo nosotros podemos este mensaje hacia esta mujer llevarlo al plano de la iglesia, ¿no? Es la iglesia la que debe ser advertida como esta señora, es la iglesia a la que Juan ama como a esta señora, es la iglesia la que tiene que recibir o no recibir si la persona que viene predica la palabra, la verdad o no. Así que pareciera como si fuera una especie de parábola, ¿no? De que está contando que esta señora en realidad es la iglesia, o es símbolo de la iglesia. Pero seguimos un poquito más. ¿Qué podemos ver del propósito de esta carta? Si nosotros comenzamos a leer 2 Juan, vamos a ver, por ejemplo, que Juan le da una advertencia a esta señora elegida. Del 7 al 11, del versículo 7 al 11, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, los famosos gnósticos. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene el Padre y al Hijo. Le está advirtiendo, le está diciendo, cuidado con los falsos profetas. Y después les dice, si alguno, muy parecido a lo que leímos de la Didaqué, ¿no? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Cuando uno lee estas cosas, dice, ¿a quién está dirigida esta carta? No, recién hablábamos de que puede ser una señora, una mujer física que se llamara Marta, puede ser la iglesia, pero si pudiéramos unir las dos cosas, cuando dice no la recibáis en casa, habíamos dicho que las iglesias eran en casas. Es muy probable que esta señora sea la dueña de casa o de una casa donde había una iglesia. Y esta mujer tuviera cierta autoridad dentro de la iglesia. Y por eso Juan le escribe. Seguramente sería una mujer convertida, con sus hijos, que abrió la iglesia para que ahí vengan los apóstoles, los discípulos a predicar la palabra, y le da una advertencia, Juan, cuidado porque puede ir alguien a tu casa que no va a enseñar la verdad y que puede traer problemas a la iglesia.
Entonces vemos que estas cartas hablan de advertencia y también hablan de amor, ¿no? De amar a aquellos que han creído en el Señor. Así que vamos a empezar a desgranar un poquito esta segunda epístola de Juan. Si podemos hacer un temario, bueno, nos muestra cómo era la iglesia primitiva en los momentos de apostasía, en los momentos donde los falsos profetas, los gnósticos, los que decían que Jesús no había venido en carne, la doctrina de los nicolaitas, que primero era una costumbre y después se convirtió en una doctrina, que fue lo que terminó destruyendo a la iglesia en Éfeso. Entonces Juan lo que quiere mostrar es cómo debe vivir un cristiano en tiempo de apostasía, cómo debe sostenerse y fortalecerse. Y hay dos palabras que aparecen. El primero es amor y la segunda palabra es verdad. ¿Cuál es el propósito de Juan en esta segunda epístola? ¿Qué quiere lograr él, inspirado por el Espíritu Santo? Primero, él exhorta a amarnos entre todos los creyentes. Exhorta que tengamos amor, un amor puro, un amor genuino, un amor en la verdad, que después lo vamos a ir mirando. Y lo segundo es no permitir que la falsa doctrina entre en tu casa, en la iglesia, porque trae destrucción y trae problemas. A ver, hermanos, es tan importante el amor y la verdad. Es tan importante que Juan lo une de tal manera diciendo: a quien amo en la verdad. A quien amo en la verdad. La epístola de Juan nos cuenta lo importante que es la verdad en el amor. Lo importante que es tener amor entre los creyentes, cuidarnos, ayudarnos, pero la mejor manifestación del amor es enseñar la verdad, enseñar el Evangelio completo. En estos tiempos tan duros y tan difíciles, donde se escuchan tantas voces, en la televisión, en la radio, en internet, seamos como Juan nos enseñó. Escuchemos, y si hay algo que no nos suena bien, dejemos de escuchar. Seguimos en el próximo video.